Comenzamos en el verso 21 y si me acompaña hasta el verso 25. Si lo tiene me dice amén para yo saber que lo tiene. Y dice la poderosísima palabra de Dios y lo dice en el nombre del que es la palabra, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ten misericordia de nosotros, abre nuestros ojos, Señor, y revélanos tú el verdadero sentido, no solamente eso, Señor, sino el poder de tu palabra sobre nosotros. Danos sabiduría en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Se pueden sentar, hermano. Saludamos a nuestros hermanos de Facebook. Bienvenidos esta mañana a este servicio de adoración en la casa del Señor. El tema es libres en Cristo. Pero cuando hacemos esa lectura en Romanos 7, hermano, y este ha sido un capítulo más que debatido a través de los siglos, hermano, en la iglesia, por la sencilla razón, sencilla pero a la misma vez complicada, y por el hecho de que sea quien lo dijo, lo complica todavía más, es que quien está hablando aquí es el apóstol Pablo. Pablo no es cualquiera, hermano. Pablo era perseguidor de la iglesia y un día persiguiendo a la iglesia, y escúcheme bien, hermano, pensando que le estaba haciendo un servicio a Dios, que estaba haciendo la voluntad de Dios, que Dios se estaba agradando de lo que él hacía, porque esos del camino, como se les llamaba en aquel tiempo, esos cristianos, lo que hacen es pervertir la fe, contradecir la palabra. Así que él consideraba una misión divina acabar con esa gente. Él no los mató, él los arrestaba y los llevaba y los entregaba a las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo para que fueran castigados, y aún al gobierno, porque los acusaban de sedición, de levantarse en contra de César. Ese era Pablo. Y un día, camino a perseguir más cristianos, haciendo según él la voluntad de Dios, fue Dios, Jesucristo, el que se le apareció en el camino. Una luz lo rodeó, que él mismo luego decía que era más intensa que el sol al mediodía. Y aquella luz lo tiró al suelo. Hay gente que dice el caballo, la escritura no dice que iba en caballo, ni en camello, ni en burro, no dicen que iba. Podía ser en un caballo, claro que sí, pero no es que la escritura lo dice. La cosa es que aquella luz lo iluminó, él cayó al suelo. Y de aquella luz salió una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, hermano, el que lo persigue a usted, el que lo maltrata a usted, el que se burla de usted, el que habla mal de usted, lo hace de Cristo. Se lo voy a decir de otra manera, todavía más completa. Se lo está haciendo a Cristo. Porque aquella voz le preguntó a Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor?
Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El que persigue a la iglesia, hermano, a quien está persiguiendo es a Jesucristo. Jesús es tan bueno, hermano, que no lo mató. ¿Usted sabe qué hizo? Lo salvó. Lo llenó de su Espíritu Santo y lo envió a predicar el mensaje que antes perseguía. ¿Usted cree que un hombre común, con una experiencia como esta, con un conocimiento como este, con una vivencia, hermano, y una reputación como la que él tenía, la gente no lo va a escuchar cuando dice algo o escribe algo? Claro que sí. Porque nosotros, la mayor parte de los cristianos, sabemos, si no históricamente por la lectura bíblica o por la predicación, como sea, quién es Pablo. Y el que está hablando ahí, hermano, es él. Entonces eso complica la situación. Porque lo que estamos escuchando, hermano, no es el testimonio de un hombre de Dios viviendo una vida victoriosa, sino que es todo lo contrario. Es un hombre de Dios, hermano, que hoy está bien y mañana está mal. O por la mañana está bien, al mediodía está mal, por la tarde vuelve a estar bien y por la noche peor. Porque yo solamente le leí una parte, pero acompáñenme para que usted vea, hermano, lo difícil de lo que Pablo está diciendo, lo complicado de lo que Pablo está diciendo, solo por el hecho, hermano, de ser Pablo. Si comenzamos en el verso 14, porque no tenemos mucho tiempo para hablar estas cosas. ¿Está conmigo ahí? Porque sabemos, y obviamente si le está diciendo sabemos, se está incluyendo, que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué dice? Yo soy. ¿Está hablando quién? Pablo. Y él está diciendo, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El problema comienza, hermano, solo por el hecho de que no dice yo era. Está diciendo yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando dice vendido al pecado, está diciendo yo soy, la ley es espiritual y la ley es buena, es lo que venía diciendo antes. Pero yo soy carnal y tengo esa inclinación al pecado. Y entonces sigue diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que odio, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y usted puede entender claramente, hermano, si no por la lectura, por la semejanza, que esto es un creyente con una lucha terrible. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y lo peor, hermano, es que en el verso 25, la mitad final, dice, así que yo mismo, ¿lo está viendo? Estamos en el verso 25 a la mitad. Así que yo mismo, o sea que está diciendo soy yo, no es otro. Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero es con la mente. Más con la carne a la ley del pecado. Y quien está hablando es Pablo. Hay un problema con este pasaje, hermano. Y es que a través de la historia, porque como que los teólogos no se ponen de acuerdo, y yo no estoy aquí para ponerme de acuerdo con nadie, hermano. Yo estoy aquí para hablar la palabra del Señor. Y que tratemos de entenderla a la luz de la misma palabra, porque la palabra se explica solita, hermano. Usted sabe lo único que hace falta para entender la palabra, hermano: el Espíritu Santo de Dios.
porque Él fue el que la inspiró, hermano. Él fue el que la... Y cuando le digo inspiró, hermano, todavía nos quedamos cortos, porque cuando estamos hablando de inspiración divina, de dónde sale la palabra de Dios, la palabra inspirar en español se usa en el sentido de como, por ejemplo, yo me inspiré y escribí una canción, y me llegó la inspiración y escribí un poema. Y si nos ponemos más todavía elegante, hermanos, me llegó la musa. Cuando eso, hermano, eso es idolatría pagana de allá de europea, sí. Me llegó la musa y me salió esto. Y entonces nosotros entendemos por inspiración es que de momento como que me llegó algo. Cuando la escritura dice, hablando de sí misma, la palabra de Dios dice, hermano, que es inspirada por Dios. La palabra griega para inspiración es God breathed. O sea que Dios la habló, la sopló, sí, Cuando usted va a hablar, usted aspira. Cuando usted está hablando, usted es, con S, no con X, expira. El aire va saliendo a medida que usted va hablando. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que no es solamente que le llegó la inspiración a los apóstoles. No es solamente que fue como que recibieron algo. Es que Dios se lo habló, hermano, a la mente, al corazón y en el oído. Esto es lo que yo quiero decirle a mi pueblo desde ahora y para siempre. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fue hablado directito, hermano, de Dios a aquellos que escribieron. Es mejor entenderlo, hermano, y más grande para creerlo, que fue que Dios se lo dictó. Que se lo dictó. Esto es. Ahora tú lo vas a escribir de acuerdo a tu conocimiento, tu capacidad y con las palabras que tú sabes. Como yo, que hay palabras que yo las digo, que no sé ni lo que quieren decir. Pero como mi papá las decía y mi papá era maestro, pues también. ¿Entiendes? Sí. Me pregunto, ¿y qué quiere decir eso? Yo no sé, pero si mi papá lo decía, está bien. Así escribían aquella gente. Esto es lo que papá está diciendo, esto es lo que yo voy a poner aquí. Pero entonces, hermano, nos encontramos aquí con ese conflicto ahora. De que esto es palabra inspirada de Dios. Es Pablo quien lo está diciendo. Hermano, y él está diciendo que con la mente le sirve a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. ¿Sabe cuál ha sido el problema, hermano, en la teología de siglos? Que ha habido una cantidad de gente que dice que no, que eso no es así. Pero entonces la explicación como que no alcanza. Y hay otros que dicen que por ser así y ser Pablo, entonces se justifica que si Pablo estaba pasando por eso, pues entonces que nosotros pasemos por eso no es nada. ¿Entiendes? Entonces que nosotros tengamos esa misma batalla no es nada. Entonces ahora yo entiendo, porque si era Pablo mismo el que decía eso, y era Pablo, no era cualquiera, pues entonces se justifica. Ahora yo entiendo. Pues entonces no está tan mal lo mal que estoy. El problema es el tan. Sí, porque cuando esté tan mal, sigue estando mal. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema o la cuestión? Si es que de verdad lo que se está diciendo ahí no es lo que parece. Pero pastor, más claro, y estamos ahora con los refranes sabios, más claro no canta un gallo. Eso ahí cualquiera que lo lea lo puede entender fácilmente sin ninguna complicación. Solamente, hermano, que la escritura o en la escritura o estudiando la escritura, usted tiene que tomar en cuenta algo. Ya estamos mencionando la fuente de la información, Dios, en boca de Pablo. Esa es la fuente, hermano. Nos falta ver una segunda cosa que yo le digo a todo el mundo que tiene que tener en cuenta.
Y es algo que se llama el contexto. Yo puedo ver, y le voy a usar un ejemplo antiguo. Aquí hay muchos cristianos que quizás han escuchado eso. El contexto es esto que se está hablando aquí, ¿qué lo rodea? ¿Qué se dijo antes? ¿Qué se dice después? Porque si yo agarro solamente una porción de la escritura o un verso o una frase, hermano, y de eso yo hago una doctrina, esto lo que quiere decir es esto, sin tomar en cuenta el mensaje general, dejándome llevar solamente por un detalle, corro el peligro de caer en el error como el que yo le mencioné. Por lo mismo que le acabo de decir, no estamos hablando de cualquier hermano. Estamos hablando de Pablo. Antes, en muchas predicaciones, se usaba un ejemplo jocoso, que era que nosotros tratamos por nuestra vagancia, es que no puedo decirlo de otra manera. Por nuestra vagancia, tratamos de que Dios nos hable, si es por la palabra, con las menos palabras posibles. O sea, mientras menos yo lea, mejor. Así que en vez de empezar por algún sitio, déjame abrirla y le pongo el dedo. A ver qué me sale. Porque eso es palabra de Dios y yo lo sé. El ejemplo que usaban predicadores cuando yo era muchacho era que usted podía hacer una cosa así y poner el dedo y que de momento le saliera donde dice Judas se ahorcó. Ahí usted reprende al diablo. Uy, esto no es Dios, esto es el diablo que me está hablando. La cierra y la abre de nuevo y vuelve, pone el dedo. Le salió en otro sitio y le tocó la frase final de un verso que dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces la palabra de Dios lo mandó a usted a ahorcarse. No, hermano, estamos leyendo las cosas y tomándolas fuera de su contexto. Ahora vea conmigo el contexto, hermano, porque usted sabe que hay libertad en Cristo. No solamente eso, si había un ejemplo vivo, un testimonio vivo, hermano, de lo que es ser libre en Cristo, era el que estaba diciendo ahí lo que acabamos de leer. Entonces a usted le puede parecer una contradicción, hermano, y lo único que tenemos que hacer es ver de qué es que Pablo está hablando. Mire bien. Lo bueno del capítulo 7 del libro de Romanos es que está entre el capítulo 6 y el 8. Eso es lo mejor que tiene, hermano. Entonces, si usted me acompaña, hermano, al capítulo 6, usted va a estar de acuerdo conmigo o vamos a poder contestar la pregunta si de verdad, cuando Pablo estaba diciendo lo que dice al final del capítulo 7, estaba hablando de su experiencia de vida, de su experiencia personal como cristiano. Aún diciendo, yo mismo, yo soy. Cuando comenzamos en el 6, y vamos a tener que ir volando, hermano, pero solamente para que ustedes vean. Verso 1, ¿está conmigo? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios abunde. ¿Cuál es la respuesta en el verso 2? En ninguna manera. Quiere decir entonces, hermano, que esa confesión del capítulo 7, donde él dice, yo con la mente, mi mente, le sirvo a la ley de Dios, pero con el cuerpo a la ley del pecado, está admitiendo, hermano, que está pecando y que lo está haciendo continuamente. Todo el tiempo está hablando en presente. Pero lo está diciendo uno que dice aquí, nosotros vamos a seguir pecando para que la gracia abunde. Y dice, en ninguna manera. Pero mire lo que sigue diciendo, hermano. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Lo está viendo, hermano? Entonces que hay una contradicción grande. Porque como que en el 7 cambió de opinión. O aquí estaba diciendo una cosa, pero en el 7 está confesando, admitiendo que en verdad él dijo esto aquí, pero en el otro lado la realidad es esta.
¿Usted cree que eso fue así, hermano? El mismo Espíritu que inspiró un capítulo, inspiró el otro. Mira el verso 3, y esto es bueno para los que acabamos de bautizar. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y con esto está haciendo alusión al hecho, hermano, de que en el momento del bautismo nosotros lo que hicimos fue confesar algo que Cristo hizo en el momento que creímos en Él, que es que nos libró, hermanos, a nosotros de la muerte que viene a consecuencia de la atadura al pecado. Oiga esto. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Y lo que le está narrando al final del capítulo 7 parece una vida nueva, o no se parece más a la vieja. Aquí hay algo, porque es el mismo el que está hablando. Y está diciendo dos cosas totalmente diferentes. Y en la que estamos leyendo ahora, él no está opinando. Él está diciendo, nuestra experiencia cristiana es esta. Esto es lo que estamos viviendo nosotros. De esto somos poseedores. Esto es lo que nos ha sido concedido. Dios nos ha dado estas cosas. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pero oiga esto, hermano, que aquí la cosa se pone brava. Sabiendo esto. ¿Usted está viendo eso, hermano? Dice, sabiendo esto. Y cuando yo lo sé, hermano, es que tengo la plena convicción y la absoluta certeza de que eso que yo sé es así. ¿Qué es lo que sabemos aquí, hermano? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, hermano, las palabras chiquitas tienen significado grande. Fue. Y fue es que pasado. Y cuando dice nuestro viejo hombre, y hombre aquí en griego es antropos, que es humanidad, seres humanos, mujeres, hombres, niños, todo. El viejo hombre, y cuando dice viejo, es el que ya está desgastado, que es inútil. Cuando dice viejo hombre, es aquel que era esclavo del pecado. Dice nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Oiga esto, para que el cuerpo del pecado, ¿qué? Sea, ya cambió el tiempo, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No contradice eso todo lo que está diciendo en el capítulo 7. Dice, no es que el viejo hombre lo crucificamos con Cristo para que ese cuerpo pecaminoso sea destruido. Hermano, que hay unas expresiones que son tan violentas que es que uno tiene, hermano, que detenerse a estudiarla. Porque usted sabe que la clave de nuestra propia libertad, la clave de nuestro propio disfrute de los beneficios en Cristo está en estos pasajes, en estas grandes verdades que salieron de la boca de Pablo, pero dictadas por el Espíritu Santo. O sea, está diciendo Dios aquí por medio de Pablo, esto es lo que pasa cuando tú eres de Cristo.
Y entonces dice que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Fue cuando Cristo lo crucificaron. Antes de tú y yo nacer, nuestra culpa y nuestro pecado fue crucificado con él. Pero no solamente eso, hermano. Dice el propósito. Estas son las frases bonitas. ¿Para qué? Ese es el propósito. Para que el cuerpo del pecado sea destruido con la meta de que no sirvamos más al pecado. Aquí hay un problema, hermano. El cuerpo del pecado nuestro se parece más al del capítulo 7 que a lo que Pablo está diciendo en el 6. Lo bueno es que lo dijo antes de que dijera lo otro, para que entonces nosotros entendamos que hay algo dentro de lo que parece este conflicto. Para mí no ha sido fácil, hermano, meterme en esta escritura. Llevo mucho tiempo queriendo ver el lazo que une una cosa con la otra para encontrar la respuesta a lo que parece esta contradicción. Normalmente, y eso nos pasa a todos, cuando nos encontramos con una dificultad, la primera reacción es evadirla, porque es más fácil sacarle el cuerpo, esquivarlo, no bregar con ese asunto difícil que enfrentarlo. Eso nos pasa en muchas cosas y muchas decisiones que tenemos que tomar continuamente en todos los aspectos de la vida. Pero a mí me pasa algo con la palabra de Dios, hermano, y es que si yo no entiendo algo, yo tengo, hermano, que saber. Yo tengo que entender, yo tengo que encontrar la verdad, yo tengo que encontrar la respuesta. Y estamos hablando esto hoy porque el otro día yo le decía al Señor orando en la cama, acostado. Esto es la respuesta para alguna pregunta. Si se puede orar acostado, usted puede orar como usted quiere, hermano. Pero mientras se pueda arrodillar, arrodíllese, que es una cosa gloriosa. Pero escuche bien, estoy orando con usted. Le estoy diciendo, Señor, yo quiero pasar, porque ya estaba estudiando esto. Yo quiero pasar del 7 al 8. Y estoy ahí, y estoy así, hermano. Un día, otro día, acostado. Pues yo lo que estoy pensando, Señor, yo quiero pasar del 7 al 8. Otro día, Señor, yo quiero pasar del 7 al 8. Hermanos, y ahí mismito, así. Pues pasa. Esa hubiera sido tu respuesta, ¿verdad que sí? Hermano, esa fue la respuesta. Pues pasa. La cosa es que si mi amada esposa me lo hubiera dicho, hermano. Ajá. Yo no la hubiera reprendido porque no amerita reprensión. Pero sí quizá me hubiera quejado. Para ti es fácil decir, pues pasa, como no eres tú la que tienes ese conflicto de que no puedes engranar una cosa con la otra. O le hubiera dicho, como le digo otras veces, predica tú. Ajá. Pero Dios es tan bueno, hermano, que cuando me dijo, pues pasa. Yo entendí, hermano. Entendí cuál es la dificultad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto? Para pasar de uno al otro, lo que tienes es que pasar. Y usted sabe qué, hermano, fue una revelación tan gloriosa que lo que hace es demostrar, hermano, cuán incapaz yo soy y cuán
chiquita está la mente, hermano, y cuán limitado el conocimiento. Que tiene que decirme algo obvio, Dios, para que entonces yo diga, ¡ay! ¡Qué bueno entendí! Gracias. Alguien una vez me dijo en inglés, hermano, y yo como no lo entendí, lo tomé como un piropo. Me dijo, you have a keen sense for the obvious. Y yo le dije, thank you. Hermano, lo que me está diciendo es, tú tienes un sentido agudo para lo obvio. ¿Usted sabe qué quiere decir, hermano? Que para las cosas que usted le dice, duh. Yo tengo un sentido agudo. Ah, mira, esto es así. Y yo lo veo como lo más grande. Y el resto de la gente normal lo que dice es, duh. Pues pasa. Pero lo que ocurrió, hermano, cuando esa voz me dijo así y yo entendí, fue que me tomó de la mano y me llevó por donde yo lo estoy llevando ahora. Porque lo primero que nosotros nos encontramos en el capítulo 6, en ese verso 6, dice que esa experiencia con Cristo, hermano, hace que, o lo que Él hizo es para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y nosotros sabemos que la realidad, hermano, muchísimas veces es más como la del capítulo 7, como lo que lo estamos leyendo en el capítulo 6. Lo que nosotros tenemos que entender es algo, hermano. Y se lo voy a hacer por asociación. Se lo voy a explicar de esta manera. En mi casa yo tengo una maquinita de coser Singer antigua, de la que mi abuela usaba. No mi mamá las usó también. Pero ya cuando mami estaban las otras. La mía es una de esas Singer antiguas, no de las más antiguas, pero es antigua. Y es mía, no es de Lina, es mía. Esa maquinita tiene una correa, una poleíta, una correíta, que es lo que hace que funcione. Cuando la Escritura dice aquí, hablando el Espíritu Santo por medio de Pablo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, hay una realidad que usted y yo tenemos, hermano, que es que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, seguimos teniendo el mismo cuerpo que teníamos, algunos para tristeza, el mismo cuerpo que teníamos cuando nos convertimos. Es el mismo cuerpo, hermano, está en el mismo lugar, viviendo las mismas experiencias, excepto que ahora Cristo está en nosotros. Cuando Cristo llega, hermano, nosotros corríamos movidos por esa correíta conectada. La mía ya tiene un motorcito, hermano. Por eso le digo, como de la década de los 50. El mecanismo se movía porque esa correa está conectado a la fuente de poder. Es el motorcito. Es, en este caso, el pecado. Cuando dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, hermano, es que cuando nosotros venimos al Señor, seguimos teniendo el mismo mecanismo, el mismo cuerpo, pero usted sabe lo que hace Cristo, le quita la correa. Entonces ahora, por más que el pecado allá esté y dando vueltas y tratando de hacer, no tiene la conexión que tenía antes conmigo. Pero de la misma manera, yo puedo agarrar la correíta y volvérsela a poner. Entonces, de eso es que nos tenemos que cuidar, porque lo otro ya pasó. Ya el Señor desconectó la correa. Ya aquello que nos hacía mover, ahora no nos hace mover porque hay otra fuente de poder. ¿Está entendiendo, iglesia? Y esa es la experiencia que Pablo dice en el capítulo 6, que es nuestra. Pero a nosotros muchas veces nos cuesta entender estas cosas. Y más que nada, hermano, en verdad es por nuestra misma ignorancia. Yo confesando la mía, mi propia ignorancia. Porque escuche bien, hermano, vaya conmigo al verso 12. Porque lo que estamos tratando es de probar si Pablo estaba admitiendo
que él amaba a Dios con el corazón, pero le servía al diablo con el cuerpo. Verso 12 del capítulo 6. Esto es Pablo, hermano, inspirado por él. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquel que dice allá, yo le sirvo a Dios con la mente, pero ando pecando con el cuerpo. Antes me había dicho a mí, no reine el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas. O sea, no enganches la correíta. Deja la poleíta quitada. Porque ya nosotros no estamos bajo la ley. Ahora nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Y usted sabe que el otro día en Romanos, en el capítulo 3, estábamos hablando de lo que es la gracia de Dios. Que el juez ha decidido en este tiempo perdonar, hermano, y libertar por la intervención de su Hijo, a quien Él mismo puso como nuestro abogado defensor. Y no solamente eso, sino que nuestro abogado defensor vino también con el pago, hermano, de la multa por nuestro pecado. Así que salimos sin culpa y salimos también sin deuda de la presencia del Señor por esa gracia que Él está derramando en nosotros el día de hoy. Entonces, hermano, ahí es donde se desconecta de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal y el consejo en el capítulo 6 de Pablo. Oye, que eso no reine, porque ahora el pecado no tiene autoridad sobre ti. Dice, no va a ser tu Señor, no se enseñoreará de ti, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí menciona algo, hermano. La ley, en el capítulo 7, Pablo dice, es buena. Pero por la ley, y aquí le voy aclarando ya el punto, lo más que yo puedo alcanzar es esto. Ya le estoy diciendo lo que hay en el capítulo 7. Pero tenemos que probar, porque Pablo está hablando de sí y en presente, ¿por qué lo está diciendo de esa manera? Acompáñenme un poco más adelante. En el verso 15, capítulo 6, verso 15. ¿Está ahí, hermano? Amén. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, uno que habla así y que lo está diciendo como algo que se puede hacer, en este caso, no pecar como pecábamos antes. Entonces va a decir en el 7 que él vive, hermano, entre esas dos aguas, sirviendo a Dios con la mente y al pecado con la carne. Esta tiene que ser la contradicción más grande, hermano, y el conflicto más severo, porque si eso es así, entonces cualquiera de nosotros puede justificar su conducta. Y estoy hablando de conducta pecaminosa. Porque si Pablo, siendo quien era, no pudo salir de eso, ninguno de nosotros tampoco. Pero que, hermano, eso no se queda ahí. Porque en el verso 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice, al que tú te sometas, ese va a ser tu Señor. Si te sometes al pecado, es muerte lo que vas a tener. Pero si te sometes a la obediencia, dice, entonces lo que va a haber es justicia. Y va estableciendo aquí, hermano, un punto que contradice lo que vemos en el 7. Es que es posible nosotros obedecer a Dios
lo que es esa obediencia y el resultado de ella, hermano, es que nosotros decidimos obedecer y entonces hacemos justicia. Y justicia es lo bueno. Hacemos lo que a Dios le agrada. Mire eso, hermano. Entonces ya, solamente, hermano, y esto yo lo pude haber empezado desde el capítulo 1, que a mí no me molesta estar aquí horas muertas, horas vivas, porque aquí estamos en la iglesia. Solamente le estoy dando un ejemplo, porque desde el capítulo 1, Pablo viene diciendo, hermano, verdades absolutas sobre nuestra verdadera condición de libertad en Cristo, el poder que eso nos confiere y cómo nosotros podemos vivir una vida santa, ser obedientes y hacer lo que a Dios le agrada. Entonces es imposible, hermano, que después de decir esas cosas, déjeme leerle el 17 hasta el final. El capítulo 6, verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿está oyendo eso? Y dice erais, porque ahora en Cristo ya no somos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Oiga esto, y esto fue lo que pasó. Ustedes tuvieron la convicción de que esta es la verdad. Y entonces dice, y siguieron, tomaron la decisión, esto es lo que yo tengo que seguir. Y mire lo que dice el 18, hermano. Y libertados del pecado, y está hablando en pasado, hermano, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora nos vamos a mover. Todo eso que le dije solamente para mostrar una cosa. Pablo en el capítulo 6 está diciendo que en verdad nosotros los creyentes, y obviamente él como ejemplo, no somos nada de lo que él admite en el capítulo 7. Ahora vamos a resolver el problema, hermano, dentro de nuestra capacidad o incapacidad. Que aquí el único que es capaz es el Espíritu Santo de Dios. Cuando llegamos al capítulo 7, escuche bien, dice el verso 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Mire el paréntesis, hermano. Dice, pues hablo con los que conocen la ley. Esa es la clave. En el capítulo 7, él está hablando, le está hablando a todos, pero ahora específicamente a un grupo que tenía en la ley, hermano, la forma de adorar y servir a Dios. Y cuando digo la ley, obviamente me estoy refiriendo a la ley mosaica, la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, que era lo que el pueblo judío usaba y creía. Y aunque en Roma, a quien fue escrita esta carta, habían cristianos gentiles, también estaban los judíos, y entre los gentiles, los no judíos, había gente que antes de convertirse a Cristo habían abrazado el judaísmo como fe. Por lo tanto, lo que conocían hasta este momento era la ley de Moisés. No los 10 mandamientos, porque son 600, yo no sé cuántos, hermanos, mandamientos. Ellos conocían esa ley. Ahora aquí Pablo le está diciendo, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y cuando le dice esto, hermano, un poco más adelante, escúcheme bien, en el verso 7, dice que pues la ley es pecado. ¿Y qué dice entonces, hermano?
O sea, Pablo está diciendo, le estoy hablando a los que conocen la ley y que por la ley están tratando de vivir su vida cristiana. Y yo les estoy diciendo una cosa y se lo voy a resumir porque necesito el tiempo para entrar, para brincar el charco. La ley es buena porque me señala el pecado. La ley me dice lo que es malo. La ley me dice lo que a Dios no le agrada. La ley me dice lo que a Dios le agrada. Pero la ley lo que hace es señalar el pecado, pero no lo cura. Ese es todo el asunto. La ley la envió Dios. Pero era para que el que la leyera entendiera lo que verdaderamente es pecado. Pero más que entender lo que es pecado, entendiera que por sí mismo, por más que conozca la ley, el pecado yo no lo puedo vencer. Porque por eso entonces es que Pablo entra en este asunto de que del verso 1 lo voy a saltar al verso 14. En el 1 dice, hablo con los que conocen la ley. Verso 14, el capítulo 7. Porque las palabras, hermanos, tienen un poder tremendo. Porque sabemos. ¿Está viendo esa expresión, verdad, hermano? Porque sabemos. Pablo está diciendo, como yo estoy hablando con gente que conoce la ley, entonces él incluye a aquellos que saben de lo que él está hablando, porque sabemos. O sea, ya no solamente yo estoy hablando aquí de mí o porque yo conozco esto, sino que nos vamos a meter todos en este asunto porque yo estoy hablando con los que conocen lo que yo también conozco. Y él les está diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, y aquí es donde empieza el yo soy carnal. Y usted sabe lo que está haciendo Pablo, hermano. Es algo que yo hago aquí muchísimas veces. Es algo que a través de la escritura usted lo ve, hermano, y lo ve una y otra vez. Nehemías, varón de Dios, cuando oró por el pueblo, sin él ni siquiera haber estado presente, hermano, cuando pasaron las cosas que pasaron, él era copero del rey de Babilonia, o del rey no era de Babilonia, el rey que fuera. Escuche bien, hermano. Y cuando él va a confesar los pecados del pueblo, hermano, lo que el pueblo había cometido, él dice, hemos pecado. Y él se incluye, hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti. Cuando Daniel, varón de Dios, hermano, que cuando usted lo ve en el libro de Daniel, usted no ve que a Daniel se le mencione ninguna tacha, ni se le mencione ninguna cosa mala. Daniel está orando por el pueblo porque se da cuenta que ya terminaron los 70 años que Dios había dicho que iba a castigar al pueblo. Y comienza su oración, un hombre santo, hermano. Señor, perdónanos porque hemos pecado. Y él se incluye. Ahora escúcheme bien, hermano. Pablo le está aclarando a la iglesia de Roma y le está diciendo, bueno, mis hijos, aquí hay una confusión. Y es que ustedes no han entendido claramente lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora yo les voy a hablar aquí a los que conocen la ley. Porque, y lo que yo le acabo de decir, eso es lo que hay, hermano. Él le decía, la ley es buena para señalarle a uno lo malo, pero no lo cura. Porque la ley dice, si tú haces estas cosas vas a vivir. Pero la ley misma demuestra, señalando el pecado, la ley misma demuestra la incapacidad del ser humano para regenerarse, para cambiarse él mismo, para vencer el pecado. Y en el capítulo 7, eso es lo que Pablo le está diciendo a esta gente, hermano. Mírelo aquí. Verso 14. Porque sabemos
que la ley es espiritual, cuando él dijo sabemos, obviamente hay gente escuchando, y entre la gente que está escuchando que conoce la ley, cuando uno dice porque sabemos que la ley es espiritual, usted puede estar seguro que muchos estaban haciendo así y otros dijeron amén. ¿Me está entendiendo, verdad, hermano? Porque ya esto estoy incluyendo, sabemos. El asunto es que en ese momento Pablo ya se metió en la mente del oyente o del lector. Sabemos que la ley es espiritual. Amén. Pero yo. ¿Y usted sabe qué pasa cuando el que está yendo oye decir, pero yo? Esa persona en ese momento sabe que el yo que está diciendo Pablo también es él. Pablo no estaba hablando de sí. Pablo estaba en términos generales abordando el asunto, poniéndose él como parte de tal manera que cada vez que él decía la ley es buena pero yo soy malo, entonces el que está oyendo allá está diciendo es verdad, la ley es buena pero yo soy malo, y ya la gente se va metiendo en este asunto. En otras palabras, hermano, se van identificando con esto. Escuche bien. Y entonces dice, porque sabemos nosotros que la ley es buena, pero yo, y si yo sé allá que la ley es buena, yo sé también que yo soy malo, porque la ley es buena. Yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? La ley es buena para señalarme el pecado. No adulterarás. ¿Y qué es eso de adulterar? Bueno, hacer esto y esto y esto. ¡Ay! Yo estoy en pecado. No mentirás. No vas a engañar, no vas a robar, no vas a hacer esto, no vas a hacer aquello, no vas a hacer lo otro. Y me señala. Pero el señalarme el pecado no resuelve el problema, sino que solamente me hace consciente de él. Y entonces el que conoce la ley y no ha pasado de ahí, sabe lo que es bueno, pero no lo puede hacer. Y para eso, hermano, fue que Pablo se usó a sí mismo diciendo todo esto que dijo. Porque un hombre que sabe lo que es morir al pecado, un hombre que sabe lo que Cristo hizo en el Calvario, un hombre que conoce al Dios de los cielos y tuvo las experiencias que Pablo tuvo, hermano, sabe también que la libertad del pecado, la muerte del cuerpo del pecado, la desconexión de nosotros con el pecado es una experiencia real para el creyente. Entonces cada vez que él decía yo, usted sabe cómo estaban allá la gente, hermano. Yo soy así. No, porque yo no sé lo que hago. No, yo tampoco. Y él lo que hizo, hermano, fue usarse para que entonces todo el mundo se pudiera identificar, todo aquel que conocía la ley y estaba viviendo esa experiencia de sub y baja, de saber lo que es bueno, querer hacer lo que es bueno, pero no poder hacerlo. Pablo está diciendo, sabemos que yo soy así. Y yo hago esto, y yo hago lo otro. Y usted sabe que allí habían boricuas también, ¿verdad, hermano? Y lo que decían era, es verdad, es verdad, es verdad. Y eso es todo lo que está ocurriendo aquí, hermano. Porque entonces, Pablo aclara, hermano, cuando llega al verso 25, y lo pudo entender, hermano, ¿verdad que sí? O sea, lo que está haciendo eso es un método para alcanzar al oyente. Es una forma para que el que está oyendo, donde el oyente escucha al que está hablando decir yo soy, ahí mismito el oyente se identifica. Es como decir yo también. Yo sé lo que es eso. Eso es lo que yo estoy pasando. Eso es verdad. Y entonces llegamos al verso 25,
donde después de decir miserable de mí en el 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, mete un paréntesis entre una confesión malísima, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Usted sabe lo que estaban escuchando, cómo estaban, hermano. Es verdad, sí, así es que yo me siento. Así es que yo estoy. ¿Quién me va a librar? O sea, ya el Señor lo llevó a donde quería. Y Pablo se puso él. Y entonces en medio de eso, hermano, de esa admisión, de esas cosas tan terribles, que el Espíritu Santo sabía que estaba haciendo la experiencia del pueblo, de momento Pablo dice, ay hermano, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y termina terrible, así que yo mismo. Y los que están allá, sí, yo mismo soy. Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que aquí solamente hay dos leyes. Pablo le estaba hablando a los que conocen la ley. Dice, este es el problema. Ustedes conocen la ley de Dios. Y por la ley de Dios conocen la ley del pecado. Y esas son las únicas dos leyes que ustedes conocen. Y por esa razón, con el intelecto, yo puedo entender, recibir, aceptar, creer y aún amar la ley de Dios porque sé que es buena. Pero me condena, me acusa. Porque saber lo bueno y hacerlo son dos cosas diferentes. Entonces esa ley en mí lo que hace es que me acusa, porque la ley del pecado me lleva a otra cosa. Y entonces Pablo introduce lo que es la razón, hermano, por la que se escribió el 7, que era identificar el problema entre aquellos creyentes de Roma. Y ahí llega, hermano, gloria a Dios, el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya establece algo, hermano. Dice, el problema aquí no es estar en la ley, no es conocer la ley, no es saber la ley, no es creer la ley, es estar, el asunto aquí es estar en Cristo Jesús. Porque para el que está en Cristo, y hermano, y es estar, to be in, estar en Cristo Jesús. Para eso, comienza diciendo, para eso no hay ninguna condenación. Usted sabe lo que hay para el que está en Cristo Jesús, hermano. Hay salvación, hay redención, hay justificación, hay santificación. Eso es lo que hay, hermano, para el que está en Cristo Jesús. Entonces Pablo empieza a meter este asunto y lo anuncia como eso. La ley te condena. Cristo no te condena. Estar en Cristo no te condena. Pero entonces dice algo, hermano. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, espérate. Entonces quiere decir que el que está en Cristo, entonces no es como el que conoce la ley. El que está en Cristo no anda, no vive bajo el poder de la carne y del pecado, sino que vive bajo la influencia del poder del Espíritu. Ese es el que está en Cristo. Y aquí introduce Pablo entonces, hermano, la tercera y mejor ley.
Está la ley de Moisés, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas y preceptos. Está la ley del pecado que gobierna sobre aquel que todavía está conectado a él. Pero cuando llega Cristo, por lo mismo que Pablo dijo en el capítulo 6, la muerte del Señor como pago por mis pecados desconecta mi vida del lazo de ese pecado y entonces me permite estar a mí en Cristo. Y porque estoy en Cristo, ya no hay condenación para mí. Porque, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Oiga, hermano, esa ley, usted necesita tener highlighters, hermano, lápices de colores. Yo se lo he dicho. Amén, gracias a Dios. Que veo uno por ahí volando. Uy, dos, gloria a Dios. Hermano, hay una ley que sobrepasa toda ley. Se llama la ley del Espíritu con letra mayúscula de vida en Cristo Jesús. Esa es la ley bajo la que nosotros estamos, hermano. Esa es nuestra ley ahora. Esa ley sí libra. Esa libra, hermano, de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Wow. Pues entonces, hermano, Pablo le dio toda esa vuelta y llevó a la gente allá al punto donde es verdad. Solamente para decir, no, pero mis hijos, hay otra ley. Esta es nuestra ley. No es aquella ley. Y mire cómo lo expresa, hermano. ¿Tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Mire esto, hermano. Verso 3. Y aquí Pablo rompe, hermano, con todo ese capítulo 7. Lo explica. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios era débil por la carne, sí. Por cuanto era débil por la carne. O sea, la ley no puede hacer nada conmigo porque la carne se sobrepone. Conocerla no es lo que me salva. Oiga bien. Entonces, Dios, porque yo puedo saberla, pero en mí, por eso Pablo decía, yo mismo, yo soy, yo esto. En el capítulo 7, todo lo que le está diciendo la gente, si tratamos de obedecer a Dios con nuestra propia fuerza, si tratamos de hacerlo con nuestra propia capacidad, si hacemos las cosas pensando que lo estamos haciendo por nuestro propio arbitrio y decisión, y que es nuestro poder el que nos lleva a Dios y nos puede librar, no vamos nunca a vencer el pecado, porque el pecado ya Cristo lo venció, no nosotros. Entonces lo que tenemos es que estar en Cristo. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Usted está viendo? Lo que yo no puedo hacer, ya Cristo lo hizo. Él condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne? La suya. En la carne de Él. Él cargó en Él, hermano, el pecado de todos nosotros. Lo dice la Escritura. Y entonces el verso 4 dice, ¿para qué? Para que la de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia, lo que es recto. Cristo ya lo pagó. Cristo ya lo mató. Para que entonces lo que hizo Cristo, que fue que pagó, hermano.
el que la hace, hay un dicho de la calle, ¿verdad? Que la hace, la paga. Hermano, aquí el que no la hizo fue el que la pagó. Y escúcheme bien, y el que no hizo pecado por nosotros fue hecho pecado para llevarnos a Dios. Él lo pagó ya, hermano, esa deuda. Y lo que Él hizo, cuando yo hago lo único que puedo hacer, que es tomar la decisión de si yo recibo eso que Él hizo, hermano, entonces la justicia de Él, lo bueno que Él hizo, ¿sabe qué? Dios me lo imputa a mí. Dios me lo acredita a mí como si yo lo hubiera hecho. O sea que Dios me mira y dice, en el mundo el que la hace la paga. Aquí tu deuda ya está salda. Tu pecado ha sido perdonado. Tus faltas han sido cubiertas. No solamente eso, los eché al fondo del mar para no acordarme más de ellos. Porque Jesús pagó ya el precio de nuestro pecado. Oiga bien, hermano. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que es que dice que es en nosotros, verso 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí vuelve ese algo que nos corresponde a nosotros hacer. Y andar, hermano, conforme al Espíritu es vivir. Cuando dice andar, es que nosotros estamos viviendo nuestra vida según o conforme al Espíritu de Dios. No porque ahora nosotros podemos, hermano, es que ya Él pudo. No porque nosotros tenemos la fuerza, no, hermano, es que Él la da. Ahora nosotros lo que tenemos es que estar en Cristo. Y estando en Cristo, ese poder del pecado y de la muerte, la ley del pecado y de la muerte, ya no tiene poder sobre nosotros porque la correa, Cristo, la desconectó. Él está ya gritando y pataleteando y haciendo, hermano, y dando vueltas y acelerando. Pero la conexión con nosotros ya no está. Cristo la rompió. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es andar entonces en el Espíritu, hermano? Ocuparse en las cosas. Y escuche bien, hermano, que dice ocuparse del Espíritu, lo dice con letra mayúscula. Dice es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, escuche bien, la carne, lo que la carne piensa, lo que la carne desea, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y usted sabe que eso es así, ¿verdad, hermano? Pero no solamente es que no se sujetan, que es que no, yo no lo voy a hacer. Es que aunque quisiera hacerlo, no puede. No solamente es, el acto voluntario de no hacerlo, sino pero es que yo quiero obedecer, pero no puedo. Pero es el que vive, ¿qué, hermano? En la carne. Y déjeme decirle algo, esto no quita el hecho de que nosotros los cristianos todos tenemos la lucha de la carne y el espíritu. O alguien aquí no está, alguien ya está glorificado. Todos nosotros, mientras estemos en esta tierra y nuestro cuerpo no sea glorificado, hermano, vamos a tener la batalla de la carne y el espíritu. Pero usted sabe que si usted alimenta el espíritu, entonces la carne no va a tener fuerza para querer sobreponerse sobre usted. Por eso es que hay que andar en el espíritu. Y andar en el espíritu, hermanos, haciendo las cosas del espíritu de Dios. ¿Por qué usted cree que Dios ha provisto esto que nosotros estamos haciendo hoy? Que los domingos en la mañana nos reunimos para compartir la palabra del Señor, testimonios y cánticos. Porque entonces estamos andando en el Espíritu, en la dimensión del Espíritu, en el lugar del Espíritu, hermano.
Y el resultado de eso es que nuestro espíritu se fortalece para luego nosotros poder enfrentar en esa fuerza del espíritu lo que nos espera allá afuera, hermano, que es lo mismo revoluces de todos los días. Ahora, yo me niego porque no quiero, hermano, estas cosas o son aburridas o no me gustan, no entiendo mucho, no me molestan o no me hacen falta. Y entonces mi carne se va a imponer porque va a haber otros deseos que van a querer satisfacer la necesidad que yo tengo adentro. Entonces, andando en la carne, jamás me voy a poder librar, hermano. Jamás voy a poder zafarme, ni librarme, ni escaparme de la influencia del pecado sobre mí. Tengo que estar en Cristo, tengo que andar en el Espíritu. Pero escúcheme bien, porque lo que hace falta para poder lograr eso es lo que Cristo ya hizo. Nosotros lo que tenemos es que estar en Él. ¿Qué es eso de estar en Él? Ahí más adelante lo dice. Siga conmigo, hermano. Me voy para el 9, brinque el 8. Ya hablamos mucho del pecado y de la muerte y todo eso. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora escuche bien esta frase, hermano, que aquí que nos vamos a examinar nosotros ahora. Aquí cada quien sabe, como cuando Pablo dijo, no, yo mismo le sirvo al pecado con la carne. Los que están allá, los que están pensando, es verdad, yo estoy así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Lo está diciendo como algo que es parte de la experiencia, hermano, de la vida del creyente. Pero escuche bien, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, para que podamos andar en el Espíritu. Para que podamos hacer lo del Espíritu. El Espíritu tiene que morar, tiene que estar en nosotros. Porque volvemos al punto. Yo puedo saber lo que es bueno, pero no me voy a sujetar a la ley de Dios, ni tampoco voy a poder yo mismo, con mi mente, sirvo a la ley de Dios. Pero acuérdense que está hablando yo mismo, decía Pablo. Es yo en mi fuerza, yo en mi carne, yo con mi mente, mi entendimiento. Sé lo que es bueno, pero no lo puedo hacer. Porque para poderlo hacer, tiene que estar vigente en mí la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios tiene que estar en mí para yo poder andar en Él. ¿Está viendo, hermano? Ya eso es lo primero. Entonces la pregunta es lo mismo que dice aquí. ¿Será que el Espíritu de Dios mora en mí? Y si no tengo la respuesta, no se sienta mal. Porque para eso estamos hablando esto. Yo quiero brincar el charco, hermano. Cruzar el Mar Rojo, el Jordán y todo lo que hay que cruzar, hermano. Y entrar a la tierra prometida. Yo quiero vivir, hermano, en lo que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque esa es la que libra de la ley del pecado, de la atadura del pecado y de la muerte. Pero para eso, hermano, hay que tener al Espíritu, si es que tienes el Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿lo tienes? Y si la respuesta es no o no sé, gloria a Dios, hermano, porque para eso estamos aquí esta mañana. Es para no salir nosotros de aquí con el Espíritu de Dios metido por dentro. Es para nosotros salir de aquí libres de la ley del pecado y de la muerte y bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
es aclarar este asunto de una buena vez y no ver a Pablo como un pecador consciente de lo bueno, pero haciendo lo malo, sino como uno que lo que hizo fue exponer, hermano, que nosotros necesitamos una experiencia donde verdaderamente el Espíritu de Dios esté metido dentro de nosotros. Escuche bien. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pues entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Tener el Espíritu de Cristo. Cuando yo le dije a papá en la oración, Señor, yo quiero pasar del 7 al 8. Esto está difícil. ¿Sabe lo que me dijo Dios, hermano? Pues pasa. Pues pasa. ¿Sabe que la pregunta quizá más difícil para nosotros es, pero ¿cómo lo hago? Usted está como estaba yo en esa cama. Y la respuesta para usted fue la que el Señor me dio a mí. ¿Cómo lo hago? Pues hazlo. ¿Pero cómo paso? Pasa. ¿No fue lo que dijo el pueblo cuando estaban delante del Mar Rojo? ¿Ah? ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Pero pasen, mijo, dale. Pasen. Y las aguas hicieron. Y el pueblo pasó. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Hermano, y si algo yo quiero estar seguro de que yo soy de Él. Porque déjeme decirle algo también, hermano, y esta es la mala noticia. El que no es de Cristo no tiene más opciones. Porque no es que o eres de Cristo o estás solo o eres del diablo. No, hermano, eso no es así. El que no es de uno es del otro. Aunque no quiera, aunque no lo crea. O somos de uno o somos del otro. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Y no ser de Cristo es el del diablo. Entonces suena fuerte, hermano, pero esa es la realidad. Y si yo voy a escoger un Señor y me está siendo dada la facultad de hacerlo hoy, de yo poder tomar esta decisión, que es lo único que puedo hacer, yo escojo a Cristo. Y vuelve en el verso 10 y dice esto, hermano. Pero si Cristo está en vosotros. Si no está, esto no te aplica. Pero si Cristo está en vosotros, y fíjese, hermano, que esta es la solución a todo el problema. En el capítulo 7 lo que estaba dentro era la ley. Y con la ley la imposibilidad de poder servirle a Dios, aún conociendo la voluntad de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Lo que está queriendo decir, hermano, es que la sentencia del pecado va a llegar a la humanidad entera, porque todos los que nacimos un día vamos a morir. Eso va a pasar. Pero escuche bien. Mas el espíritu, con letra minúscula, yo, mi ser interior, vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, está diciendo el cuerpo va a morir, pero aún así, para este cuerpo que está sentenciado a la muerte, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Déjeme decirle algo aquí voy a cerrar. ¿Qué es eso de si el Espíritu de Dios mora en mí? O como dice más adelante, si Cristo está en vosotros. ¿Usted está viendo eso, hermano? Ya ahí está el Espíritu Santo. Estoy en el verso 9. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. En el verso 10 dice, si Cristo está en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que si el Espíritu mora en nosotros, ¿quién está ahí también, hermano? ¡Cristo! Pero escuche bien, hermano, más adelante. Y si el Espíritu, ya está el Espíritu Santo otra vez, de aquel
que levantó de los muertos a Jesús. Está el Espíritu, está Jesús y está el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién es ese, hermano? Papá. Papá, hermano, estos son versos trinitarios. Aquí está el todo Dios metido en este asunto. Cuando el Espíritu mora en nosotros, el Padre está en nosotros y el Hijo está en nosotros. Cuando Cristo está en nosotros, el Espíritu está en nosotros y papá está en nosotros, hermano. Cuando el que levantó de los muertos a Jesús por su Espíritu se mueve en nosotros, nuestro cuerpo, hermano, es vivificado, le da vida Él. Eso es el todo Dios, hermano, metido en nosotros. Y entonces vemos, hermano, que lo que hay que hacer para brincar el charco, que lo que hay que hacer, hermano, para nosotros vivir libres de la ley del pecado, de la ley de la muerte, hermano, es estar bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y para eso lo que hay que hacer es entrar en Él o permitirle a Él que entre en nosotros. Es estar en Él. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo yo entro, Señor? Yo quiero pasar del 7 al 8. Yo quiero entrarle. Pues pasa. Pues pasa. ¿Usted está entendiendo, hermano? Toda aquella dificultad que yo viví con esos pasajes del verso 7, del capítulo 7 de Romanos y todo lo demás, era parte de la enseñanza de Dios para mí. En el sentido de que para alcanzar a Cristo y tenerlo adentro, lo único que usted tiene que hacer es pasar a donde Él. ¿Sabe qué es lo más grande? Que Él está aquí. Y yo voy a hacer algo hoy, hermano, y si usted lo considera dañino, pernicioso, en contra de las leyes de la salud y del bienestar, pues amén, hermano, yo respeto su opinión, pero si usted quiere, hermano, conmigo, recibir, hermano, ese cambio de ley, de la ley del pecado y de la muerte, a pasar a estar bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, pase conmigo al altar, mantenga su distancia, haga lo que usted quiera, hermano, pero si usted quiere y usted lo quiere hacer como un acto voluntario, pase conmigo al altar, riéguense por acá, yo métete para acá para que la gente tenga espacio, métase por las esquinas, hermano, por donde sea, mantenga su distancia, cosa de que no perturbemos a nadie, hermano, pero vamos a hacer un acto de fe, vamos a dar un paso de fe, hermano. Porque a mí Dios me dijo que el asunto se resolvía con lo mismo que yo le estaba preguntando. ¿Cómo paso? ¡Pasa! Y vamos a hacer esta oración. Y vamos a reclamar, hermanos, sobre nosotros. La presencia, no sobre nosotros, sino en nosotros. La presencia salvadora del Espíritu de Cristo en el poder de Dios Padre que lo trae a nosotros. Amén, hermano. Y es todo Dios. Es el todo Dios ahora tratando aquí con nosotros y estableciendo sobre nosotros un cambio de ley donde ya no hay acusación ni condenación, porque ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Ore conmigo y lo dice en voz alta. Padre bueno, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, vengo delante de ti para que de mí sea echada fuera la ley del pecado y de la muerte. Porque ahora viene sobre mí la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora tu Espíritu mora en mí. Ahora Cristo mora en mí. Ahora soy vivificado por el poder
de mi Padre Celestial, trayendo su presencia y metiéndola en mí. Soy libre en Cristo. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, dele gloria a Dios, hermano.